En un tranquilo pueblo de Estados Unidos, Daniel, de 13 años, vivía con sus padres y su hermana menor. Como muchas familias, se enfrentaban a los desafíos de la vida moderna, el aumento de los costos, las comunidades fragmentadas y las incertidumbres que parecían acechar cada decisión. A pesar de estas dificultades, su hogar estaba lleno de amor y de las pequeñas alegrías de la vida cotidiana. Una fría noche de invierno, sucedió algo impensable. Mientras la familia se reunía alrededor de la mesa para cenar, Daniel se desplomó de repente sin previo aviso. Sus padres estaban consumidos por el pánico, con el corazón palpitando con fuerza mientras pedían ayuda desesperadamente. Pero ninguna cantidad de súplicas o intervención pudo detener lo inimaginable. El corazón de Daniel dejó de latir. Durante casi 9 minutos, estuvo clínicamente muerto. Lo que sucedió durante esos 9 minutos no solo transformaría a su familia, sino que también dejaría un profundo impacto en todos los que escucharon su historia. Cuando resucitaron a Daniel, empezó a relatar una experiencia tan extraordinaria que parecía de otro mundo. Lo primero que recordó fue la sensación surrealista de flotar sobre su propio cuerpo. Desde ese punto de observación, observó el caos que se desarrollaba abajo. Se vio a sí mismo tendido sin vida en el suelo, a sus padres llorando mientras trataban desesperadamente de reanimarlo y a su hermana pequeña murmurando oraciones que había aprendido en la escuela dominical. Sin embargo, en medio de la frenética escena, Daniel no sintió miedo. En cambio, lo envolvió una abrumadora sensación de calma y paz. Al poco tiempo, una suave fuerza empezó a empujarlo hacia arriba. El mundo familiar que había debajo se fue desvaneciendo poco a poco y fue reemplazado por un túnel bañado por una luz cálida y radiante. A su alrededor se oían suaves susurros, suaves, tranquilizadores y llenos de propósito. Entre las voces, oyó palabras claras: aún no has terminado, y, recuerda lo que ves. Daniel fue transportado a un lugar distinto a todo lo que había conocido. Era un reino que brillaba con una luz dorada, saturado de una inquebrantable sensación de serenidad y pertenencia. Allí, Daniel sintió una paz indescriptible, como si hubiera encontrado su verdadero hogar. Anhelaba permanecer en ese lugar para siempre, pero una sutil atracción en su corazón le insinuaba que su viaje estaba lejos de terminar. Mientras se maravillaba ante este reino divino, una figura se le acercó. Era Jesús, radiante con una luz pura y brillante que exudaba calidez, amor y una autoridad innegable. Su presencia era a la vez gentil y autoritaria, llenando a Daniel de una sensación de asombro y consuelo. Sonriendo, Jesús le dijo: Daniel, has sido elegido para entregar un mensaje importante. En ese momento, imágenes vívidas comenzaron a inundar la mente de Daniel. Vio la tierra en un estado de agitación, ciudades, bosques y océanos asolados por desastres. Los incendios consumían paisajes, las inundaciones devastaban pueblos y los conflictos desgarraban comunidades. Abrumado por las visiones, las lágrimas corrieron por el rostro de Daniel. ¿Por qué me estás mostrando esto?, preguntó con voz temblorosa. Jesús respondió con un tono calmado pero firme: este es un mundo que ha perdido su rumbo. Ha olvidado el amor, la fe y la unidad. Pero aún hay tiempo para volver atrás. Debes decirles que regresen a Dios y a los demás. Solo a través de la bondad, el perdón y la fe podrán superar lo que les espera. Aunque el peso de esta misión parecía inmenso, Jesús tranquilizó a Daniel diciéndole: no tengas miedo. Nunca estás solo. Yo estoy siempre contigo. Antes de despedirse, Jesús puso su mano sobre el corazón de Daniel, llenándolo de un calor poderoso que irradiaba por todo su ser. Era como si su alma misma se hubiera renovado, dejándolo más fuerte y decidido que nunca. Las visiones que Jesús compartió con Daniel fueron vívidas y estremecedoras. Ciudades otrora prósperas se redujeron a sombras de lo que eran antes, oscuras, abandonadas y en ruinas. Las calles quedaron sumergidas bajo las aguas de las inundaciones y los lugares de interés conocidos fueron consumidos por incendios arrasadores. En una visión, un huracán masivo devastó el sur de los Estados Unidos, dejando comunidades enteras en ruinas. En otra, incendios forestales incontrolables quemaron bosques y hogares, mientras las familias clamaban desesperadas. Estas imágenes quedaron grabadas a fuego en la memoria de Daniel, cada una más desgarradora que la anterior. Estas pruebas no son castigos, explicó Jesús con una voz llena de compasión.
Son llamadas de atención, oportunidades para que la humanidad redescubra la fe, la unidad y la bondad. Daniel también fue testigo de las luchas internas de la humanidad. Las personas se volvieron unas contra otras, difundiendo odio, ira y división. Jesús advirtió: la mayor amenaza para la humanidad no es externa sino interna. Las personas han olvidado lo que realmente importa. Pero aún tienen el poder de cambiar. El viaje de Daniel le dejó un profundo sentido de propósito. Había visto tanto el potencial de destrucción como el camino hacia la redención. Su tarea era clara: compartir el mensaje de esperanza, amor y fe, y recordarle a la humanidad su capacidad de transformación. A través de su experiencia, Daniel llevó la luz de su visión, decidido a inspirar al mundo a recordar lo que verdaderamente importa antes de que fuera demasiado tarde. A Daniel, dominado por una profunda tristeza, le tembló la voz al preguntar: ¿es demasiado tarde? ¿Aún podemos cambiar lo que está por venir? Con una mirada compasiva, Jesús colocó suavemente su mano sobre el hombro de Daniel. Su toque irradiaba calidez y su voz era suave pero firme, transmitiendo una profunda sensación de tranquilidad. No, hijo mío, no es demasiado tarde, dijo Jesús. Todo desafío, por insuperable que parezca, puede superarse. La redención siempre es posible para quienes la buscan con sinceridad. En ese momento, las visiones de Daniel comenzaron a transformarse. Las escenas de caos y desesperación se desvanecieron y fueron reemplazadas por poderosas imágenes de esperanza, resiliencia y luz. Vio comunidades que surgían de las cenizas de los desastres, personas que se reunían con un propósito y un amor renovados. Las casas se reconstruían no solo con ladrillos, sino con compasión y unidad. Vecinos que alguna vez habían sido extraños se abrazaban como si fueran una familia perdida hace mucho tiempo. Los actos de bondad se multiplicaron, se compartía comida, se ofrecía refugio y se reavivaba la esperanza. En una escena conmovedora, Daniel observó a una familia que lo había perdido todo. Estaban de pie, tomados de la mano, rodeados de desconocidos que les ofrecían calidez, consuelo y atención. A pesar de su pérdida, sus rostros irradiaban gratitud mientras sonreían entre lágrimas, humildes por el amor y el apoyo que los habían envuelto como un manto de gracia. Los milagros parecían desarrollarse sin esfuerzo ante los ojos de Daniel. Este es el poder de la unidad, explicó Jesús con una voz impregnada de sabiduría y amor. El amor vence al miedo y la fe se convierte en el puente hacia la salvación. Siguieron más visiones. Daniel vio hospitales llenos de pacientes cuya recuperación desafiaba la lógica. Los médicos y las enfermeras se detenían a orar antes de realizar cirugías, y su fe parecía guiar sus manos, produciendo resultados que asombraban a todos los que los presenciaban. En otra escena, comunidades enteras se reunían bajo el cielo abierto, arrodillándose juntas en oración. Sus voces colectivas se elevaban como una sinfonía, y a medida que sus oraciones ascendían, las nubes oscuras de arriba comenzaron a abrirse. Los rayos del sol se filtraban a través de ellas, iluminando la tierra de abajo. El aire se sentía renovado, rebosante de esperanza y vida. La oración es poderosa, dijo Jesús en un tono reverente pero enfático. Abre corazones, transforma energía e invita a que se produzcan milagros en el mundo. Las visiones de Daniel continuaron, revelando la extraordinaria transformación de individuos. Vio a personas que habían sido consumidas por la ira y la desesperación encontrando la paz a través de la fe y el perdón. Antiguos enemigos reconciliados, abrazándose unos a otros con lágrimas de comprensión y arrepentimiento. Familias destrozadas por años de conflicto encontraron el coraje para reparar sus vínculos rotos, redescubriendo el amor que había sido enterrado bajo el dolor. Personas que alguna vez se habían sentido perdidas y sin propósito despertaron a un nuevo sentido de significado y dirección. Díganles, instó Jesús, con una mirada penetrante pero llena de bondad, que cada persona tiene el poder de sanar, no solo a sí misma, sino al mundo entero. A través de actos de amor, bondad y perdón, pueden reconfigurar su futuro y construir un mañana más brillante. Mientras Daniel escuchaba, una profunda comprensión lo invadió. La destrucción que había presenciado antes no tenía como fin castigar a la humanidad, sino despertarla, poner a prueba su capacidad de crecer y cambiar. Jesús, percibiendo que Daniel comprendía, explicó: las tormentas, los incendios y los conflictos son momentos de crecimiento. Ponen a prueba la fortaleza del espíritu humano y revelan su capacidad de resiliencia.
En los momentos más oscuros, se le da a la gente la oportunidad de brillar con todo su esplendor. Finalmente, Jesús habló de la importancia de la fe personal. Su voz transmitía una profunda serenidad cuando dijo: cada alma debe volverse hacia su interior y reconectarse conmigo. La fe no garantiza una vida libre de desafíos, pero brinda la fuerza para soportar, vencer y llevar luz donde hay oscuridad. Cuando la visión final se desvaneció, Daniel sintió una paz que nunca había conocido. Comprendió que el futuro no estaba escrito en piedra, sino que era cambiante y esperaba ser moldeado por las decisiones que tomara la humanidad. Jesús le sonrió a Daniel con una mirada de amor infinito y le dijo: comparte este mensaje con valentía y amor. Recuérdales que siempre estoy con ellos. Antes de que Daniel pudiera responder, Jesús colocó su mano suavemente sobre su corazón. Una ola de calidez lo invadió, llenándolo de una fuerza inquebrantable y un amor tan profundo que parecía infinito. Recordarás todo, dijo Jesús. Llevarás mi amor dentro de ti, e incluso cuando otros duden de ti, yo te guiaré. Nunca estás solo. Aunque la idea de abandonar el cielo le parecía la decisión más difícil que había afrontado en su vida, Daniel asintió con la cabeza, comprensivo. Sabía que su propósito aún no se había cumplido. Con un corazón lleno de determinación y un espíritu renovado por el amor divino, se preparó para regresar al mundo que tan desesperadamente necesitaba su mensaje de esperanza. Mientras Jesús se retiraba suavemente, Daniel sintió un tirón sutil pero firme, como si su propia esencia estuviera siendo guiada de regreso. El brillo abrumador que lo había envuelto comenzó a desvanecerse, reemplazado por la sensación de arraigo del peso de su cuerpo. La armoniosa sinfonía del cielo, una vez tan vívida y abarcadora, comenzó a retirarse al silencio, hasta que desapareció por completo, dejando solo la quietud de su propia conciencia. De repente, una sensación aguda lo sacudió de regreso a la realidad, y Daniel jadeó en busca de aire. Su entorno se llenó de una cacofonía de voces frenéticas y el pitido constante de las máquinas médicas. «Ha vuelto», exclamó un médico con asombro. Su madre, abrumada de alegría y alivio, corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Aunque la mente de Daniel estaba nublada por la confusión, una profunda sensación de paz lo invadió, una calma interior que parecía trascender su desorientación. En los días siguientes, Daniel comenzó a compartir su extraordinaria experiencia. Si bien algunos la descartaron como nada más que un sueño vívido, hubo quienes escucharon atentamente y sintieron la innegable verdad en sus palabras. Daniel nunca discutió con quienes dudaban de él. Simplemente repitió el mensaje que Jesús le había confiado: no es demasiado tarde. El futuro aún está abierto al cambio. Jesús dijo que debemos amar, perdonar y volver a la fe. Solo a través de estas actitudes podremos enfrentar y superar lo que nos espera. Su familia, especialmente su madre, creyeron en él de todo corazón, viendo en él una transformación que iba más allá de la superficie. Podían percibir la fortaleza silenciosa, la confianza recién descubierta y el propósito inquebrantable que irradiaba de él. El niño que una vez se había derrumbado en ese momento de crisis ya no era el mismo. Daniel ahora llevaba consigo un mensaje de esperanza y fe, uno que inspiraría a innumerables personas. Cuando Daniel finalmente abrió los ojos, lo primero que vio fue el rostro de su madre, bañado en lágrimas pero lleno de esperanza, flotando sobre él. Su voz, suave y temblorosa por la incredulidad, susurró su nombre como si temiera que pudiera desaparecer de nuevo. A su alrededor, la habitación parecía contener la respiración, congelada en el tiempo. Los médicos y las enfermeras permanecían inmóviles, con los ojos pegados al monitor que ahora mostraba un latido cardíaco constante y rítmico. «Es imposible», murmuró un médico en voz baja, con una voz llena de incredulidad. Se había ido. Pero Daniel no se había ido. Aunque estaba débil y pesado de cuerpo, su mente estaba clara y resuelta. Sabía exactamente dónde había estado, lo que era más importante, por qué había regresado. Su madre lo abrazó fuerte y sus lágrimas se mezclaron con alivio y gratitud. Con voz suave, Daniel rompió el silencio. «Mamá, vi a Jesús». Sus palabras, sencillas pero profundas, quedaron suspendidas en el aire y por un momento, toda la sala se quedó en silencio. Los médicos intercambiaron miradas desconcertadas y las enfermeras susurraron en voz baja, tratando de procesar la imposibilidad de lo que estaban escuchando.
Para algunos, las palabras de Daniel podrían haber parecido los desvaríos incoherentes de un niño que se recupera de una experiencia traumática. Pero para su madre, cada sílaba tenía el peso de la verdad. Se aferró a su mano, con la voz cargada de emoción mientras le preguntaba con dulzura, ¿qué dijo? Daniel respiró lenta y deliberadamente y comenzó a relatar su experiencia. Habló del radiante túnel de luz, de la impresionante belleza del cielo y de la poderosa presencia de Jesús. Describió visiones de tormentas, inundaciones, incendios y comunidades fracturadas por la división y la discordia. Pero lo más importante es que compartió el mensaje que Jesús le había confiado. Jesús dijo que el mundo todavía puede cambiar, explicó Daniel con voz firme y sincera. Pero debemos volver a amarnos unos a otros. Debemos perdonarnos, debemos ayudarnos unos a otros, o las cosas solo empeorarán. Al principio, las personas reunidas en la sala no estaban seguras de cómo responder. Allí estaba un niño que había estado clínicamente muerto durante casi 10 minutos, ahora estaba vivo y contaba vívidas visiones del cielo y una advertencia divina. Algunos se conmovieron por la certeza en su voz, mientras que otros la descartaron como una mera consecuencia de la falta de oxígeno. Sin embargo, para quienes escucharon con el corazón abierto, las palabras de Daniel plantaron una semilla de esperanza, una chispa de fe que seguiría creciendo y extendiéndose en los días venideros. A medida que la historia de Daniel se fue extendiendo por todas partes, algo verdaderamente extraordinario comenzó a suceder. En Estados Unidos y más allá, comenzaron a ocurrir eventos aparentemente inexplicables, pequeños milagros, momentos de gracia, que parecían confirmar la verdad del mensaje de Daniel. Las personas que escucharon su historia y aceptaron sus palabras experimentaron transformaciones en sus propias vidas. Fue como si la estructura misma de la realidad hubiera cambiado y el poder del amor, el perdón y la fe comenzara a extenderse hacia afuera, tocando los corazones de muchas personas. Un ejemplo poderoso fue el de una madre soltera que luchaba por llegar a fin de mes y que había descubierto la historia de Daniel en Internet. Se encontró rezando todos los días, pidiendo fuerza y orientación para superar sus desafíos. Días después, de la nada, recibió una oferta de trabajo inesperada, una que no solo le daría lo necesario a sus hijos, sino que también le devolvería la esperanza. Fue como si Dios me hubiera escuchado por primera vez, dijo con lágrimas en los ojos. El mensaje de Daniel me recordó que necesitaba creer de nuevo. Su vida cambió, no solo por la oferta de trabajo, sino por la fe renovada que se había encendido en su interior. En comunidades devastadas por desastres naturales, hubo historias de resiliencia y unidad que parecían reflejar el mensaje central de Daniel. En un pueblo devastado por inundaciones, vecinos que apenas habían intercambiado palabras antes comenzaron a trabajar juntos en un espíritu de cooperación. Reconstruyeron casas, compartieron alimentos y se ofrecieron consuelo mutuamente ante las dificultades. Somos más fuertes cuando estamos unidos, dijo un voluntario. Daniel tenía razón, el amor puede curar cualquier cosa. La curación no fue solo física, sino también emocional y espiritual, ya que los corazones que habían sido rotos comenzaron a sanar a través del poder colectivo del amor y la comunidad. Incluso los escépticos más acérrimos se dieron cuenta de que cada vez surgían más historias de recuperaciones milagrosas, oportunidades inesperadas y profundos despertares espirituales. Un hombre, que había perdido toda la fe después de la muerte de su esposa, decidió entrar en una iglesia por primera vez en años. Se sentó tranquilamente en un banco, rezando en silencio para recibir una señal de que no estaba solo en su dolor. Una semana después, se encontró rodeado por un grupo de desconocidos que lo recibieron en su comunidad durante un evento religioso. Me sentí como si hubiera estado dormido durante años y finalmente me hubiera despertado, dijo. Las palabras de Daniel eran ciertas, Dios no nos ha abandonado. Simplemente dejamos de escuchar. Su encuentro con esa comunidad fue más que un momento de conexión, fue un despertar divino, un recordatorio de que la fe y la esperanza siempre están a nuestro alcance, incluso en los momentos más oscuros. En las redes sociales, los mensajes de esperanza y transformación comenzaron a propagarse como un reguero de pólvora. Hashtags como el cambio comienza con nosotros y Jesús está cerca llenaron los feeds, y las iglesias se desbordaron de fieles. Los grupos de oración se multiplicaron y personas de todos los ámbitos de la vida comenzaron a compartir sus propias historias de cambio y renovación, inspiradas por las sencillas pero poderosas palabras de Daniel. Jesús me dijo que incluso el acto de amor más pequeño puede cambiar el mundo, decía Daniel con frecuencia,
y sus palabras resonaban profundamente. Familias que habían sido destrozadas por años de ira y resentimiento se reconciliaron, mientras que individuos atrapados en ciclos de miedo y negatividad descubrieron la paz que habían anhelado. Los milagros que se desarrollaron no siempre fueron grandiosos ni trascendentales, pero fueron reales, actos de transformación silenciosos pero profundos que repercutieron en las vidas de quienes los aceptaron. Quedó claro que el mensaje de Daniel no fue solo un momento fugaz, fue un movimiento que tocó los corazones de todos los que estaban abiertos al cambio. Escépticos, periodistas y teólogos debatieron la experiencia de Daniel, cada uno buscando explicaciones lógicas o pruebas científicas. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, nadie podía negar el profundo impacto que su historia tuvo en las vidas de innumerables personas. Tanto si uno cree en el cielo como si no, no se puede discutir la esperanza que este muchacho ha dado a la gente, comentó un periodista, reconociendo que el poder del mensaje de Daniel trascendía los límites de la fe. A pesar de toda la atención y los milagros que se desarrollaban a su alrededor, Daniel se mantuvo firme y humilde. No se trata de mí, solía decir con voz firme y con convicción. Se trata de que todos nos unamos. Jesús nos dio una segunda oportunidad y depende de nosotros aprovecharla. Sus palabras, dichas con tanta sinceridad, se convirtieron en una luz guía para otros, un llamado a la acción para que todos abrazaran el amor, la fe y la unidad en sus propias vidas. Daniel había recibido un don y ahora lo estaba compartiendo con el mundo, un corazón a la vez.